Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de 24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo la tarde. Como escuchaban recién, el presidente dice que el viernes empieza la guerra contra la inflación. Ahora vamos a contar por qué hay muchísima preocupación en el gobierno de lo que está sucediendo con la disparada de precios de alimentos, de combustibles y lo que falta por delante con el aumento de tarifas de servicios públicos. Pero ahora van a ver cómo este tema de la inflación muy acelerada, en niveles muy pero muy elevados el primer trimestre del año, hace crujir todo el andamiaje del acuerdo con el fondo y sobre todo la interna oficial, la interna entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Ese es el tema de fondo. Ahora van a ver los números porque es muy impactante cómo el gobierno va a tener ya, ahora, finalizado marzo, la primera prueba de los límites que impone esta economía junto con el acuerdo con el FMI para, por ejemplo, compensar a los jubilados que van a perder frente a la inflación en el primer trimestre del año, cuando el gobierno esperaba que con el aumento de marzo hubiese una recomposición de haberes para los jubilados. Pero en medio de todo esto, fíjense lo que ha ocurrido, ¿no? Y por qué la interna feroz entre Alberto Fernández y Cristina, si no se resuelve, es imposible ponerle rumbo a la gestión del gobierno del Frente de Todos. Ayer dijo Guzmán, cuando estuvo rápidamente en el Senado por el acuerdo con el fondo, como ustedes saben, el gobierno quiere el jueves aprobar en el Senado el acuerdo con el fondo y convertirlo directamente en ley, contrarreloj que vaya al directorio del FMI para que la semana que viene la Argentina no caiga en default y ya consiga el primer desembolso del FMI para cubrir ese vencimiento y recomponer las reservas del Banco Central, cosa que todo indica que se va a lograr esta semana y por eso el presidente habla del viernes. Ahora va a contar Carlos González Prieto cuál es la medida, la primera medida que está pensando el presidente por el tema inflación y si va a tener algún resultado o no, pero por qué la posterga para el viernes para que no le haga más ruido todavía en este transitar en el Senado hasta el jueves. Pero fíjense lo que dijo ayer Guzmán. Dijo, nuestro gobierno busca construir certezas en un contexto de incertidumbre. Ahora bien, Guzmán, uno presupone que dice eso en relación al acuerdo con el FMI, que básicamente lo que garantiza es que la Argentina no caiga en default y se aleje en el corto plazo el escenario de precipicio. Esto es una disparada de los dólares libres, una espiral inflacionaria, un escenario de crisis total. Ahora, el ministro de Economía dice que están buscando generar certidumbre y hoy fíjense lo que pasa con la política y la interna del gobierno en términos de la incertidumbre de nadie sabe cómo va a seguir el gobierno del Frente de Todos gestionando políticamente el acuerdo con el FMI. Ayer se conoció, lo hicimos acá en el programa, la denuncia de Cristina de que el ataque con piedras a su despacho fue armado. Ahora va a contar Candelaria y Pablo Vinocur qué hay de nuevo respecto a esto, pero los cruces entre Cristina y el gobierno, porque Cristina sospecha que ese armado involucró, al menos por omisión, a parte del gobierno de Alberto Fernández. Algo terrible, casi denunciando algo mafioso. Obviamente en la política hay ciertos límites, pero Cristina juega a fondo con el video ayer hacia el mediodía. Después de eso, se conoce que el gobierno da marcha atrás con algo que estaba coqueteando, pero que obviamente tiene límites políticos insoslayables en este momento, no solamente por la negociación que tiene con Juntos por el Cambio, por el tema aprobación del acuerdo con el fondo, sino fundamentalmente por el margen político que tiene el gobierno para avanzar sobre el campo en un contexto en el cual está en minoría en el Congreso. Bueno, anuncio y aclaración, marcha atrás para el tema retenciones. Ahora va a contar González Prieto qué es efectivamente lo que se va a anunciar, pero claramente no es lo que está presionando Cristina, el Instituto Patria, el propio Máximo Kirchner respecto a retenciones al trigo, al maíz o adicionales para la soja. Eso está descartado y ayer salió expresamente
cuando vio la reacción política que generaba la idea de que iban a haber retenciones al sector agropecuario, fundamentalmente trigo y maíz, salió rápidamente la vocera presidencial a desmentirlo para que no se le caiga el acuerdo con la oposición para aprobar el pacto con el FMI en el Senado, pero además porque salieron, por ejemplo, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, a criticar la medida más chiquita, que es la medida que sí va a adoptar el gobierno en términos de retenciones, que ahora vamos a contar, y que es un poco lo que dice el presidente, que a partir del viernes empieza la guerra contra la inflación. Después vamos a volver sobre este tema. Y finalmente, pensando si se genera o no certidumbre desde el poder político en este momento, nos enteramos de algo que pareciera menor, pero en este contexto habla de la desconexión que hay en la propia Casa Rosada respecto a lo que le está sucediendo desde el punto de vista de la dinámica política. Se conoció la creación de la Unidad de Resiliencia Argentina y marcha atrás en el mismo día. La resiliencia es un concepto que está muy de moda en los últimos años respecto a la capacidad que tiene el ser humano o un grupo social para superar la adversidad o situaciones de mucho trauma o de situaciones muy críticas desde el punto de vista de personales o de convivencia social. Anunciaron por resolución de la jefatura de gabinete la creación de esta unidad de resiliencia, en la cual iba a estar Candelaria, un hombre del justicialismo hoy de la ciudad de Buenos Aires, con lo cual, si bien el que firmaba la resolución era Mansur, es insoslayable que el presidente es el hombre que maneja el justicialismo en la ciudad de Buenos Aires, el PJ porteño. Con lo cual, la designación de este señor, Fernando Melillo, no se podía atribuir ni a la Cámpora, ni a Cristina Fernández de Kirchner, incluso algunos dicen ni siquiera a Mansur, sino directamente al presidente de la Nación. Y uno dice, ¿por qué estas designaciones, que generan obviamente en medio de un ajuste importante, económico, social, que está ocurriendo ya en los últimos años y que se va a profundizar ahora con el acuerdo con el fondo, el presidente arma estructuras por lo menos cuestionables desde el punto de vista de qué es lo que quieren hacer, si es sumar cargos por acá y por allá? Y uno tiene la impresión, porque fíjense cuál era el objetivo de esta oficina de resiliencia, que duró solo un día, porque a la noche dijo Mansur que finalmente no se iba a crear. El objetivo es mejorar el humor social tras la pandemia y mejorar la autoestima colectiva y la honestidad estatal y la solidaridad. Bueno, la creación de un organismo y darle a un dirigente político cercano al presidente un cargo para que bajo el cargo cree otros cargos para poderle dar también conchavos a la militancia política de ese sector. Uno tiene la impresión de que en el desmanejo y la situación muy compleja que tiene por delante Alberto Fernández, la idea es, bueno, súbanse los que puedan y por lo menos aprovechen los 2 años que tienen para tener algún conchavo en el sector público. De hecho, fíjense que se creó por 2 años, no curiosamente, porque obviamente no estaba pensado que trascendiera más allá del mandato de Alberto Fernández, salvo que autorización de la ley de presupuesto del año correspondiente al vencimiento del plazo pudiera prorrogarlo, ¿no? La idea, lo metemos ahora por resolución de jefatura de gabinete, después vemos si pasa y perdura, porque no solamente tenemos la presión de la oposición para adelante, sino también la del FMI, que obviamente este tipo de cosas las va a revisar en todo sentido. Contame brevemente de qué fue esto y ahora voy a poner el contexto de lo que está sucediendo con el ajuste que viene y es la discusión de fondo entre Alberto Fernández y Cristina. Y la idea que tiene Cristina de que lo que viene es mucho peor de lo que ya se vivió en estos 2 años. Y la idea que tiene Cristina de que eso va a fracasar o va a tener un impacto social todavía peor y eso sella el destino de la derrota electoral para el oficialismo el año próximo. Pero en medio de todo esto, insisto, esto de la oficina de resiliencia fue muy criticado también por los propios kirchneristas, que se reían en las redes sociales de que el presidente estaba designando
a alguien cercano a él en medio de la crisis política que está viviendo y la crisis económica, ¿no? Con el acuerdo con el fondo. Totalmente, Maxi. Fernando Melillo en el 2006 dejó la coalición cívica y se fue a trabajar, llevado por el hoy presidente Alberto Fernández, a la Secretaría de Medio Ambiente con Romina Piccolotti. Muy polémica la gestión de Romina Piccolotti, que fue condenada el año pasado por causas de corrupción. Bueno, él siempre estuvo cerca de Alberto Fernández y en diciembre del año pasado le llevó el proyecto, él al presidente, de crear esta unidad de resiliencia para promover, elevar la autoestima de la gente después de la cuarentena, por la pandemia y todo lo demás. ¿Qué fue lo que hizo que al presidente se le ocurriera que ayer lunes valía la pena crear ese cargo, publicarlo en el boletín oficial? Es difícil de saber, porque duró horas nada más la idea y propios y ajenos lo cuestionaron. Dentro del Frente de Todos, fuera del Frente de Todos, por todos lados fue cuestionado de que en este momento es muy poca sensibilidad y poca timing de crear una unidad semejante. A la noche ya no existía más. Se dijo que va a quedar, esas acciones van a quedar en manos de Carla Bisotti y la unidad de resiliencia, que era una subsecretaría que estaba creada, como vos bien dijiste, nominada por resolución de Mansur, publicada ayer en el boletín oficial, desapareció como tal. No se precisó qué es lo que va a tener que hacer Carla Bisotti, ministra de Salud, para apostar a mejorarnos la autoestima a todos nosotros. Y qué fondos van a usar, si le van a incrementar alguna partida presupuestaria al Ministerio de Salud o no. Quedó todo en la nada, pero la verdad, un globo de ensayo que le salió muy mal a la presidencia en un momento de muy poco timing. Como vos decís, muchas críticas, la interna está al rojo vivo, las diferencias entre Cristina y Alberto son abismales y el diálogo es inexistente, y la verdad que esta idea no ayudó ni un poco. Bueno, fíjense, ahora vamos a mostrar lo que ha pasado con el empleo público estos últimos 2 años y que han pasado con el empleo privado. Pero fíjate uno de los objetivos que era de esta unidad de resiliencia, ¿no? De mejorar el humor social. A ver si pongámoslo ahí, ¿no? Y creo yo que hay un humor social, el otro día acá lo decía Leandro Santoro, de mucho enojo, que es el que cataliza Milei o Esper, a veces con un sentido más antipolítica, respecto, pongamos por favor los objetivos de la unidad de resiliencia, respecto a el rol del Estado en la economía, pero también el rol y el actuar de lo que Esper y Milei llaman la casta política. Y ante esa situación, sin duda, en una economía que se viene ajustando desde el 2018 y que sufrió un ajuste feroz en el 2020, la única forma de mejorar el humor social, pongamos por favor la placa que pusimos anteriormente, respecto a lo que decía esta unidad de resiliencia en los objetivos, la primera de las placas, la única forma de mejorar el humor social es creando empleo genuino, empleo privado, y además que los salarios dejen de perder frente a la inflación, es decir, que haya una recuperación del ingreso real de las familias, no solamente de la familia en general, sino de los jubilados, de los que cobran ingresos fijos, también de aquellos que cobran la asignación universal por hijo. Y lo que genera un mal humor muy grande no es solamente una economía que está crujiendo por todos lados desde el 2018 con devaluaciones permanentes y disparada permanente la inflación, un nuevo régimen que hace que todos los que tenemos ingresos fijos vayamos permanentemente detrás de la inflación, sino la sensación de que esa dirigencia política, o la casta, como la llaman algunos, lo único que busca es pagar a su propia militancia con cargos en el Estado y perpetuarse en el poder. Por eso, ojo, que esto de el objetivo del humor social, es la placa siguiente, el objetivo de mejorar el humor social y la autoestima de la sociedad por parte de esta de la unidad de resiliencia que duró solo un día, no tiene otra forma de salir de este círculo vicioso que venimos viendo que encontrando efectivamente una solución de fondo a la economía argentina. Y básicamente bajando la inflación, manteniendo el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo. Fíjense lo que ha pasado con los puestos de trabajo públicos y privados desde el inicio de la pandemia, desde febrero del 2020. Los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino, el SIPA, muestran los datos de los asalariados
privados y públicos registrados. Esto es, los que están en relación de dependencia como asalariados, tanto en el sector privado como en el sector público. Esto es la curva de lo que pasó con los asalariados privados, que cayeron en 250.000 puestos de trabajo en los últimos 2 años del gobierno de Macri, la crisis de abril del 2018 y el derrumbe del empleo y la disparada de 2 años consecutivos de la inflación al 50%. Y después asume Alberto Fernández, viene la pandemia y se vuelven a derrumbar 250.000, 260.000 puestos de trabajo asalariados privados registrados más, acá. Y después el empleo asalariado privado registrado empieza a recuperarse con algunos altibajos, la segunda ola que vuelve a golpearlo, pero el dato que el gobierno difundió en las últimas horas y que festejó es que el asalariado privado registrado, ese empleo, está casi en el mismo nivel del inicio de la pandemia. Es decir, se recuperaron de los 260.000 puestos de trabajo privados registrados que se perdieron durante la pandemia, se recuperó el 95%. Todavía faltan 15.000 puestos de trabajo asalariados privados registrados para tener el nivel prepandemia. Pero prácticamente estamos casi en el nivel prepandemia. Todavía falta después recuperar todo lo que se perdió desde abril del 2018. Es decir, más de 250.000 puestos de trabajo privados. Ahora, fíjense lo que pasó en el sector público, ¿no? Por eso, cuando hablamos de los 6 millones de trabajadores asalariados registrados en el sector privado, bueno, se pudo recomponer lo que se perdió en la pandemia. Todavía faltan 15.000. Ahora, fíjense lo que pasó en el sector público, que es en el eje izquierdo. Este es el empleo público, que siempre fue para arriba en los últimos años. El empleo público, nación, provincias y municipio consolidado, eso es lo que pone el CIPA. Y esto es lo que pasó durante la pandemia. Es decir, entre febrero de 2020 y diciembre de 2021 aumentaron casi 200.000 puestos de trabajo, no sé si se ve ahí, 199.874, más 6,3%, los empleos públicos en los 3 niveles de gobierno. Es decir, mientras el sector privado tuvo una pérdida en la pandemia de 260.000 puestos de trabajo y después muy dificultosamente lo fue recuperando y todavía está incluso un poco abajo del nivel de empleo asalariado, registrado, privado que tenía antes de la pandemia, el sector público creó 200.000 puestos de trabajo en todos los niveles, nación, provincia y municipio. Fundamentalmente, no tenemos el desagregado, pero los datos que se veía del Ministerio de Trabajo mostraban provincia y municipio. Pongo esto en contexto porque es obvio que ahora tanto el Gobierno Nacional como el Ministro de Economía tienen la política económica intervenida. Ahora el FMI va a ver todos estos números y todas las designaciones que quieren meter ahora, como esta de la resiliencia, que la quería meter esta semana, a partir de la semana que viene, cuando esté el acuerdo con el fondo, va a pasar por un tamiz, una auditoría previo a las designaciones del Fondo Monetario Internacional. Es decir, que al gobierno, de alguna manera, le quitan la posibilidad de las designaciones. Eso puede seguir en las provincias y los municipios que no tienen el monitoreo del fondo. Pero ojo con, y vuelvo al inicio, con el tema de fondo de lo que estamos discutiendo, que es el humor social, lo que le ha pasado políticamente al oficialismo y la fractura que hay entre Cristina de un lado y Alberto Fernández del otro respecto a lo que viene. Ahora vamos a contar en un ratito qué pasa con el ataque al despacho de Cristina. Hay nuevas imágenes, más información con eso, Candelaria. Sí, Maxi, hay nueva información reciente. Te vamos a cortar todo en un ratito porque no es solo el detenido que más temprano se detuvo por orden de la justicia, sino que hay novedades en este tema en el que la presidenta dice que el ataque fue premeditado e intencional. Bueno, voy a enganchar con esto, y acá lo tenemos a Federico Aurelio, con lo que yo creo que es el tema de fondo y el tema más grave que tiene en este momento para afrontar el gobierno. Por eso, mientras Alberto Fernández, yo digo, siempre soy muy cuidadoso con el tema de las calificaciones y demás, pero no sé si entiende en la situación en que se encuentra. No sé si entiende dónde está parado política y económicamente, en su confrontación con Cristina y en lo que le pasa por debajo respecto a la economía y la sociedad. Y por eso quiero mostrar estos números de inflación que va a dar a conocer hoy el INDEC. Hoy el INDEC va a dar a conocer
el dato de inflación de febrero. No quiero decir el número que me dicen a mí desde fuentes oficiales que sería, porque efectivamente eso solo lo sabe el ministro de Economía y hasta último momento puede haber alguna corrección, pero va a estar alrededor del 4%. Y esperemos que esté del 4% un poquito para abajo, porque va a estar alrededor, puede estar en el 4% firme o incluso un poquito arriba. En enero la inflación fue 3,9%. Si en febrero confirma 4% o algo más el INDEC, y en marzo todas las estimaciones privadas y confirmado por el último aumento de combustibles del 11-12%, muy probablemente la inflación esté alrededor del 5%. Insisto, décimas más, décimas menos, estos son los registros de inflación del primer trimestre del año. Esto da en el acumulado una inflación en los primeros 3 meses del año acumulado de más del 13%. No sumen esto de manera simple, sino que se hace acumulado sobre el mes anterior. Es un índice compuesto. Si la inflación en el primer trimestre se confirma que va a estar arriba del 13%, esto da una inflación anual arriba del 60%. ¿Esto qué significa? Si la inflación mensual está en el 4% promedio, eso elevado a la 12, que es como se calcula la inflación anual acumulada, es un índice compuesto, da 60%. Si la inflación mensual está en el 4,4%, que es lo que daría la inflación mensual en el primer trimestre, eso elevado a la 12 da arriba del 65%. Da 68%. Es decir, eso da un ritmo de inflación anual elevadísimo, que marca que el gobierno tiene un drama por delante, porque además no puede sujetar ese ritmo inflacionario con el dólar, porque el FMI le dice no se puede atrasar respecto a los precios el tipo de cambio oficial, y tiene que no solamente descongelar combustibles, va a haber nuevos aumentos de combustibles, sino a partir de junio hacer el aumento tarifario de luz, gas y de servicios públicos en general. Y eso plantea el problema de fondo que hay, la discusión de fondo que hay con Cristina en este momento desde el punto de vista político. Ya con un número de inflación de 13 o un poquito más en el primer trimestre, el aumento jubilatorio que anunció para marzo el gobierno y que se está cobrando, que se está aplicando, que fue el 12,28%, queda abajo. Es decir, que los jubilados, ya en el primer trimestre, que se pensaba que iba a ser un trimestre de recuperación de ingresos de los jubilados, porque están ajustando respecto a la recaudación previsional y el aumento salarial del segundo semestre del año pasado, que fue un aumento importante, ya desde inicios del año quedan abajo los jubilados. Y detrás de los jubilados toda la UH y todos los planes que se ajustan por el índice de movilidad previsional. Y si esto ocurre, ojo que el gobierno no puede compensar como hacía en algún momento con bonos, porque tiene una regla de emisión monetaria muy estricta y un control del FMI este año muy grande. Entonces, la pelea de fondo con Cristina es respecto a qué escenario ven para los próximos meses. Evidentemente, Cristina está viendo un escenario en el cual la conflictividad social por lo que está sucediendo con la inflación y los salarios y los jubilados y la UH quedando y los planes sociales que no se ajustan por movilidad previsional quedando detrás y el gobierno maniatado por el acuerdo con el fondo, más el shock externo enorme que está viendo sobre precios de alimentos sobre todo, bueno, va a generar un escenario muy pero muy conflictivo y eso plantea obviamente para el gobierno un desafío enorme en términos de cómo gestiona el acuerdo con el FMI. Y la pregunta es si Cristina va a estar gestionándolo con Alberto Fernández o va a estar en la vereda de enfrente y el kirchnerismo movilizado en la calle. Una opinión respecto a esto, Federico, gracias por venir. Gracias, Maxi. Y ya nos vamos al Congreso porque tenemos información respecto a lo que sucedió el otro día cuando se votaba el acuerdo con el fondo. Bueno, es una gran pregunta, ¿no? ¿Qué decisión va a tomar Cristina y el kirchnerismo? Yo entiendo que siendo la vicepresidenta y siendo parte del gobierno y a su vez la promotora de la candidatura del presidente actual, independientemente de las diferencias políticas que puedan tener, independientemente de las diferencias que puedan tener específicamente sobre el acuerdo con el FMI, debieran trabajar como un frente, consensuar decisiones y tomar medidas. Es decir, no me parece
frase que ustedes mencionan de que a partir del viernes empezamos la guerra con la inflación. La guerra de la inflación tendría que haber empezado desde el día número 1. En una de las ocasiones que estuve acá estaba justo el secretario Roberto Feletti que decía, yo quiero que evalúen mi gestión dijo en este programa, por el índice de inflación que va a suceder en los próximos meses. Bueno, indudablemente no está viniendo bien la gestión en el tratamiento de la inflación, que es el principal problema y que no hay unidad de resiliencia que soporte ni modifique el humor social y mucho menos si se confirma esa inflación de más del 65% anual, que va a ser la peor de esta gestión y va a venir de la mano de un deterioro adicional del poder adquisitivo con una gravedad social relevante. Ahora vuelvo con vos, Federico, porque hay novedades. Está el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, está con Fabián Rubino. Fabián. ¿Cómo te va, Maxi? Mira, si hay sillón o asiento más caliente en estos momentos que el del ministro de Seguridad, Marcelo D'Alessandro, no lo sé. Gracias por recibirlo, Marcelo. Básicamente para hablar con Maximiliano Montenegro, pero mi pregunta es, días pasados en el tema de la medida de sanción en diputados, noté, y lo dije desde muy temprano, la falta de policías en los alrededores y después los incidentes. ¿A qué obedeció que no hubiera policías en un evento tan importante y qué va a pasar ahora en el Senado? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola Fabián, hola Maxi. No es que no había policía, de hecho en los videos publicados inclusive por la señora vicepresidente, ustedes pueden ver que en 18 minutos la policía ingresa en una gran cantidad, esa gran cantidad de tanto de infantes como de motorizada no se junta en 18 minutos, la policía estaba. Siempre en este tipo de eventos se sigue el monitoreo a través de videovigilancia y la policía está en apresto para ingresar de diferentes lugares según la estrategia del momento. En este caso en particular, los 18 minutos que tardó la policía en ingresar tenía que ver con separar los violentos de los más de 15.000 personas que estaban manifestándose en la plaza, muchas de esas mujeres y chicos. Entonces, la responsabilidad de no entrar de forma abrupta y generar una estampida que pudiera poner en peligro la integridad física de los que se estaban manifestando pacíficamente tuvo que ver con esos 18 minutos. Después muchas veces, o escucho muchos que hablan de vallas sí, vallas no. Quiero aclarar bien algo y como lo dije en otras entrevistas, yo me hago absolutamente responsable del operativo, de lo bueno y de lo malo. Es verdad que durante 2 años se nos ha pedido que no pongamos valla, tanto en la Casa de Gobierno, en la Plaza de Mayo, como en algunas situaciones en el Congreso. En esta en particular, también es verdad que no es que la vicepresidenta llamó y pidió, digo por un comunicado que acaban de sacar, en ningún momento yo dije que había salido. Sí, que durante 2 años nos solicitaron que no pongamos vallas en diferentes situaciones. Ahora, ¿qué hubiera traído aparejado poner un pulmón de vallas? Que la policía pueda actuar de forma por ahí diferente. Cuando alguien tira con gomera, por más que vos pongas una valla, si no la ponés a 100 metros o a 80 metros, con la gomera va a llegar. Entonces, acá me parece que en vez de discutir si valla sí, si valla no, me parece que es momento de saber de qué lado estamos de los violentos. Porque la misma organización que es el MTR, que es la que tiró piedras y bombas molotov contra los policías este jueves pasado, lo hizo el 18 de diciembre de 2017 y lo pudieron hacer porque había un amparo del diputado Recalde donde la jueza López Vergara prohibía a la policía utilizar cualquier herramienta para disuadir cualquier desborde en esa marcha. Entonces lo único que tenían eran los escudos y tenían que aguantar. En ese momento la violencia les fue funcional, si ustedes recuerdan, están las imágenes y pido que vayan a los archivos, diputados del kirchnerismo tirando las vallas, increpando a la policía y metiendo un amparo para que el MTR en ese momento pueda tirar más de 10 toneladas de piedra contra la policía que no podía por orden judicial más que soportar con los escudos. En este caso en particular, en ese momento les fue funcional la violencia, hoy les da pena. Nosotros vamos a hacer todo lo que corresponde para prever y prevenir cualquier hecho de violencia. Trabajamos con la justicia de la ciudad y hemos realizado allanamientos e identificando. Ahora me cuenta quién estuvo detrás para ustedes en los allanamientos y las detenciones que se hicieron, quién estuvo detrás de
de los piedrazos ahí en el despacho de Cristina y si fueron solo orientados al despacho de Cristina o si hubo en otros lugares también que llegaran los piedrazos. Pero como usted mencionaba, hay un comunicado en este momento, ¿es un comunicado del Senado? Sí, acaba de salir un comunicado de la Presidencia del Senado a través de la Secretaría Administrativa del Senado de la Nación, donde desmienten categóricamente que alguna de las autoridades de la Cámara, es decir, del Senado, se haya comunicado con funcionarios del gobierno para pedirles que no pongan vallas. Tampoco existió una comunicación para solicitar que no haya vallas exteriores durante la actividad que está prevista en el Senado. Sí reconoce el comunicado de la Presidencia del Senado que en alguna oportunidad, manifiesta la fecha, 26 de agosto de 2020, le habían pedido a Diego Santilli, cuando era ministro de Seguridad, que no pusiera vallas en un debate puntual, pero que en esta oportunidad esa comunicación no existió y de hecho dicen, se pusieron vallas, dicen en el comunicado, para el debate de la ley del aborto. Entonces la pregunta es, ¿por qué en este caso no se pusieron, ministro? Para la ley del aborto fue totalmente diferente, lo que había que dividir eran dos expresiones totalmente antagónicas que iban al mismo lugar, el mismo día, la misma hora, es un caso absolutamente diferente. En muchos otros encuentros nos hemos inclusive reunido en la Secretaría Administrativa del Senado por una cuestión de cortesía para mostrar cómo iba a ser los procedimientos de seguridad. También, si ustedes recuerdan, en la planificación de la puesta en cámaras, del despliegue de cámaras de videovigilancia en la ciudad, una de esas cámaras iba en la esquina de donde vive la señora vicepresidenta y nos acusaron de que lo que buscábamos era perseguirla o espiarla, y de hecho a través de sus posturas, de sus peticiones, esa cámara no se puso ahí en ese lugar. Entonces, insisto con esto, más allá de si vaya sí, vaya no, acá es saber de qué lado se está, si de los violentos o no, porque este mismo grupo es el que, insisto, en el 2017 pudieron actuar porque había un amparo de los diputados del kirchnerismo que prohibía a la policía actuar en contra de ellos. Son los mismos que ahora arrojaron piedras al Congreso, al despacho de la señora vicepresidenta, con la gravedad institucional que eso tiene, pero también no tenemos que dejar de lado que casi prenden fuego a personas, a policías que estaban garantizando que se desarrolle el debate parlamentario que representa la República, ¿no? La división de poderes, que es el ejercicio en el Congreso. Alessandro, a ver, me interesa dos cosas, ¿no? Ahora vamos a ver quiénes son los detenidos y quiénes sospechan ustedes que fueron los responsables de este ataque con piedrazos al Congreso. La vicepresidenta, bueno, con su video lanza distintas hipótesis, pero básicamente hay dos que cayeron realmente del estilo House of Cards, ¿no? O de una cuestión más mafiosa. Por un lado, le recrimina al oficialismo, da a entender que esto puede salir por algún lado con alguna anuencia de algún sector político vinculado a la Casa Rosada, y por otro lado habla de la tardanza en llegar de la policía de la ciudad, aunque también menciona creo que a la Policía Federal, ¿no? Por eso salió Aníbal Fernández diciendo que había enviado gente civil a custodiar ahí el Senado y a proteger a la vicepresidenta. Respecto a esas dos hipótesis, bueno, usted obviamente está diciendo no tuvimos responsabilidad. ¿Hubo coordinación con Aníbal Fernández para el despliegue de esos policías de civiles también? Efectivamente, mientras estaba ahí la policía de la ciudad ahí llegando con los escudos y con es el personal de infantería de la ciudad, también había recorriendo Policía Federal de Civil que había enviado a Aníbal Fernández y ustedes habían coordinado con él. No, nosotros no coordinamos con él. La seguridad de la unidad presidencial en este caso de la señora vicepresidenta lo tienen las fuerzas federales. Nosotros en eso no tenemos absolutamente nada que ver. Sí, es la responsabilidad de lo que pasa en la calle. Por eso aclaré en este sentido, no es que la policía de la ciudad no estaba ahí a 80 metros, como siempre se dispone. Nosotros seguimos con el sistema de videovigilancia, los eventos, y actuamos cuando tenemos que actuar. Estos 18 minutos, que lo pueden ver en el video que ella misma sube a las redes sociales, se tarda 18 minutos. La cantidad de policías no aparece en 18 minutos, estaban ahí. Tardaron esos minutos porque era según cómo entraban,
que poníamos en riesgo la integridad física de las más de 15.000 personas que estaban manifestándose de forma pacífica y nosotros simplemente teníamos que ir sobre los violentos. ¿Quién es la persona detenida y cuál es la hipótesis que manejan? No sé si querés colaborar con esto, Candelaria, también, sí. Porque también lo que da a entender Cristina es que acá hay servicios inorgánicos de inteligencia y demás, que la sospecha es que marcan su despacho con las bombas de pintura y que después entran los piedrazos. ¿Qué es lo que ustedes manejan en base a los allanamientos que se hicieron y a la investigación judicial? La técnica del marcado de pintura es algo que sí, es verdad, se sabe que así trabajan muchas veces. Esto es muy viejo, de una metodología muy antigua. Nosotros la verdad que en esto queremos ser muy prudentes. Eso fue muy evidente entonces, porque ahí se ven las imágenes cómo marcaron entonces el despacho de la vicepresidenta con las bombas de pintura. Por eso, desde la Fiscalía General de la Ciudad se realizó de oficio una investigación. Nosotros analizamos las imágenes. Esto pudo hacer que detengamos a una persona. De la apertura de su teléfono dio mucha información, por eso insisto con el vínculo con el MTR. Desde ayer a la noche hasta ahora seguimos, por eso no quiero dar tanto detalle, seguimos con allanamiento y detenciones en el proceso de identificación de aquellos que generaron los hechos de violencia. Después será la justicia la que tendrá que analizar toda esta información de la apertura de los teléfonos, de las computadoras secuestradas, de los diferentes allanamientos, de los registros, de los cuadernos, de las anotaciones y poder así dar luz a esta situación, a ver cómo fue, si es simplemente la manifestación de una organización o si esto estaba planificado y orientado hacia la vicepresidenta. Es decir, para ustedes es una organización de izquierda, el MTR. Al menos uno de los detenidos... El vínculo con el MTR es irrefutable, ya está probado. De hecho, una de las personas que fue... las personas que fueron detenidas tienen vínculo con el MTR, surgió de su teléfono, surgió de anotaciones, de allanamiento que se hicieron. El vínculo está comprobadísimo. Alessandro, pero de todos los detenidos, ¿usted podría precisar cuántos son y si todos tienen vínculos con el MTR? Porque la última información que teníamos es que era un ciudadano venezolano que sí tenía probados vínculos con el MTR, pero no estaba claro si el resto de los detenidos también tenían vinculaciones más. Parecían como que no había ninguna vinculación de militancia política entre ellos, por eso algunos especulaban con que fuera algún tipo de cuestión armada por otro lado, que tuviera más que ver con otra cuestión y no con una organización política. ¿Usted nos podría confirmar esto? Son más de dos los detenidos. No quiero dar mucho detalle porque en este momento se están llevando adelante más allanamientos y posiblemente terminen en más detenciones. A la tarde vamos a tener por ahí ya más armado para dar información a los medios de cómo se logró identificar y poner a disposición de la justicia a estos violentos. Bien. Claro, ahí se veía la imagen, a ver si podemos frizar esa imagen, ahí se ve claro. Cómo están marcadas las ventanas de ese despacho en particular, ¿no? Con las bombas de pintura roja. Claro, que es la esquina más expuesta, ¿no? La hipótesis es que es un grupo radicalizado de la izquierda, eso es lo que dicen tanto en el gobierno como en el gobierno de la ciudad. Sí. Y la investigación judicial. Exactamente. Ahora, ¿cuál es la lógica? Digo, porque tengamos en cuenta que la posición de Cristina es igual a la de los que estaban manifestando. Digamos, ¿cuál sería la lógica que un grupo que está manifestando puntualmente por estar en contra de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que aparentemente Cristina no va a votar, o por lo menos lo cuestiona, cuesta entender cuál sería la lógica y el motor para que terminamos debatiendo esto, cuando en realidad hay cuestiones mucho más importantes de fondo política. La hipótesis que maneja el gobierno y que enoja mucho a Cristina es que Cristina quiere ser gobierno y oposición. El gobierno viene perdiendo espacio frente a la izquierda, que ha crecido electoralmente, y quieren marcar que Cristina está en el gobierno. Digamos, que no es la oposición, sino que es un gobierno que hace un acuerdo con... Eso es lo que es la hipótesis que manejan respecto a por qué la izquierda quiere dejarla a Cristina pegada con el gobierno, y por eso le echan las piedras, porque verdaderamente hasta ahora sigue siendo el gobierno de Cristina, ¿o no? De Alberto Fernández y Cristina. Obvio. Eso es un poco sería la racionalidad, entre comillas, que dicen en el gobierno
está detrás de la izquierda tirándole piedras a Cristina. Como dice, ¿por qué le están tirando piedras a Cristina si Cristina dijo yo estoy en contra del acuerdo con el fondo? Porque la izquierda le quiere marcar, o un grupo, digámoslo también, porque la marcha fue multitudinaria y hubo un minúsculo grupo de violentos y de delincuentes que hicieron este ataque que obviamente en un sistema democrático es inadmisible, pero la lógica sería, dicen en el gobierno, bueno, mostrar que Cristina forma parte del gobierno y que también tiene que pagar las consecuencias del acuerdo con el fondo. Por eso lo que se dice también en el entorno de Cristina Fernández de Kirchner es que habría infiltrado un grupo, digamos, enviado por el ala albertista del gobierno para romper eso. Y es que, bueno. Si Alberto no puede manejarla, nada, queda manejando. Esa es la teoría del otro lado. Teorías hay por todos lados. Eso claro, eso ya sería un poquito más grave, digamos, que hubiera un grupo radicalizado de izquierda echando piedras. Pero cierro con Alessandro. Cristina es clara con el mensaje, ¿no? Fue un acto planificado, digamos, planificado y deliberado, con lo cual no parecería ser que ella le vaya a dedicar un tuit solamente a la izquierda. No, pero para un segundito, porque si esa hipótesis, digamos, que manejan algunos cercanos a Cristina, tuviera algún asidero, estamos ya ante una crisis institucional. Imagínate. Esto le funciona a Cristina. Bueno, en la Argentina no se puede. Le funciona a Cristina, más allá de todas las discusiones. Esto que estamos discutiendo ahora, con Cristina victimizada, con el video, le es absolutamente, en términos políticos, tremendamente funcional. La despega del gobierno, la pone en el centro de la escena, estamos todos bailando al ritmo. Pero ¿cómo la va a despegar si te estoy contando que la izquierda le tira las piedras? Insisto, no la izquierda, porque acá estuvo Nicolás del Caño y demás, un grupo radicalizado de la izquierda. Le tiran la piedra por decirle, vos también formás parte del gobierno, estás en un despacho en la vicepresidencia del Senado, porque en la presidencia del Senado, la vicepresidencia de la Nación, porque sos parte de este gobierno. D'Alessandro, todas estas teorías conspirativas, hoy en el expediente lo único que hay son estos detenidos que forman parte de una agrupación de izquierda. Sí, exactamente. El vínculo con el MTR está aprobado, como dije antes. Nosotros nos abocamos a identificar a aquellos que generaron los hechos de violencia, que tiraron piedras, las bombas Molotov, y poder ponerlos a disposición de la justicia. Después las internas del gobierno nacional o las diferentes hipótesis, nosotros lo que queremos es poner a disposición de la justicia a aquellos que realizaron los hechos de violencia. Insisto, y definir de una vez por todas de qué lado se está. No es que cuando se te es funcional sirve y ahora no sirve. Estos violentos no pueden estar nuevamente, tienen que tener consecuencia. Digo, el triste, ilustre hombre mortero estuvo 2 años prófugo, lo encontramos, lo pusimos a disposición de la justicia y estando preso le permitieron ser candidato por su partido. Me parece que hay cosas que hay que cambiar, el financiamiento, y hay que hacer que estos violentos no aparezcan más y no generen estos vandalismos. Bueno, en conclusión, hoy está vallado el Congreso y lo va a estar el jueves próximo, cuando esté sesionando el Senado por el acuerdo con el fondo. Sí, el jueves vamos a arbitrar las necesidades que tenga y que haga mejor a la función policial para que sea más rápida y más eficaz. Bien, D'Alessandro, D'Alessandro, gracias. Sí, D'Alessandro, ahora en concreto, ¿es cierto o no es cierto que siempre el Frente de Todos, sea la cabeza de Cristina o sea Alberto Fernández, pidió no vallar las zonas vinculadas al Congreso y a la Casa Rosada? Sí, lo ha pedido, por supuesto. Y en la Casa Rosada también. Acuérdense del velatorio de Maradona. Sí, por supuesto que lo han solicitado. Por eso yo dije, durante 2 años lo han pedido en varias ocasiones. En esta en particular, es verdad, yo nunca dije que se ha comunicado ni la señora vicepresidente ni alguien de ahí del Congreso, pero sí... Pero ustedes lo tomaron como una política general. Han exigido que no haya vallas, exactamente. Bueno, D'Alessandro, gracias, muy amable. A ver, ya nos metemos con el tema, yo creo que desde fondo, ¿no? Hablando del presidente, tenés ahí la frase del presidente que el viernes inicia la guerra contra la inflación, el problema. Ahora mostramos el video. Simplemente, Federico, ¿qué estás viendo con todo esto? Yo creo que hay un problema, como vengo contando y mostrando los números, muchísimo más profundo, que es un problema de diferencias muy, pero muy claras respecto al rumbo y a lo que viene, no solamente al rumbo, porque no solamente hay diferencias con el acuerdo, sino los resultados que eso va a tener en la dinámica de la economía y de la política argentina
en los próximos meses. Cristina, como dijo el comunicado de la Cámpora, cree que va a fracasar y que va a sellar la derrota electoral el año que viene para el oficialismo. Bueno, Alberto Fernández está jugando una carta diciendo si no hacíamos esto era el abismo. Pero, ¿cómo juegan estos episodios en el medio? Y no juegan positivamente porque generan confusión, incertidumbre. Es decir, que lo que menos necesita la Argentina es seguir acumulando factores de incertidumbre, en este caso políticos o en este caso de un hecho delictivo. El rumbo, lo que no tiene, me parece que el gran debate hoy no existe porque no hay una claridad de cuál va a ser el rumbo que va a tomar el gobierno para solucionar los problemas que tienen los argentinos. Está claro, el gobierno lo sabe, todo el mundo lo sabe, que la cuestión económica y la inflación en particular es la gran cuestión a resolver. Ahora, no está claro cómo es que lo va a encarar el gobierno y los distintos actores de la economía para solucionar esa cuestión. Entonces, no puede haber mucho debate o muchas diferencias en los temas principales. Yo lo que veo es que hay muchas diferencias y muchas discusiones en los temas poco relevantes, en los que no son discusiones de los problemas de la Argentina. Porque claro, es mucho más fácil en la dialéctica tener diferencias que en la discusión de cuáles son los factores que pueden ayudar a resolver los problemas. Entonces, me parece que el principal problema es eso, de que hay un supuesto debate, pero que no es sobre los problemas, y no hay hoy una discusión porque no hay un camino A o camino B para encarar las distintas problemáticas de la Argentina. Ahora te voy a preguntar qué dicen las encuestas respecto al acuerdo con el fondo, ¿no? Y además si hay un corte notorio, si son votantes de Juntos por el Cambio o son votantes del Frente de Todos. Ahora me lo vas a comentar. Antes de irnos al tema de las medidas económicas que vienen, no me quiero olvidar, hablamos del papelonazo de la unidad de resiliencia, y apareció ahí en las redes un funcionario del gobierno de la ciudad que se presenta como director de la Dirección de Resiliencia en la ciudad de Buenos Aires. Sí. A ver si tenemos ahí la imagen. A ver, si la tenemos. Mostremos la imagen. Ha salido la ciudad de Buenos Aires a responder respecto a eso en particular, ¿no? A este director de resiliencia en la ciudad de Buenos Aires que gobierna Horacio Rodríguez Larreta. Exactamente, porque aclararon desde la ciudad de Buenos Aires que esta unidad de resiliencia no tiene nada que ver con mejorar el humor social ni nada de eso. Explicaron que no hay una partida presupuestaria específica para esta función, que están adheridos a una cuestión que se llama Buenos Aires Resiliente, es una línea de trabajo del gobierno en el marco de Global Resilient Cities of Network, de la red de ciudades resilientes del mundo, que trabajan determinadas líneas, por ejemplo, el manejo de los residuos urbanos, determinada línea de comunicación con los vecinos para la resiliencia de los vecinos, pero no tiene que ver con un mejoramiento del humor social y no es una área específica que goce de una partida presupuestaria especial. Eso aclararon. Yo voy a decir algo respecto a esto, ustedes saben que somos equilibrados, a diferencia de lo que pasa en la mitad de la televisión de un lado y la mitad de la televisión del otro. ¿Tenés el tuit? Porque no quiero hablar porque no estamos hablando en el aire, entonces la gente no sabe, y en el tuit se ve claramente que el funcionario pone abajo director de resiliencia, ¿no? Director general de intercambio y gestión, gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, este señor que no lo conozco, David Groisman, y abajo dice director de resiliencia de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Se ve ahí? Ponelo a pleno para que se... Ya dijimos, ¿no? El tema de lo que significaba para Alberto Fernández. Él, ni Mansur, ni Cristina, ni el resto del gobierno, él en medio de la crisis queriendo darle un conchavo a sus referentes en la ciudad de Buenos Aires para que sumen más y le paguen a su militancia. Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires ya no sabe, no sé si será así como dice en este cargo en particular, pero ya no sabe qué cargos más crear en el organigrama de la ciudad de Buenos Aires para pagar su armado político con miras al 2023. Entonces, ojo con este tema, ¿no? Claramente hoy el ojo de la tormenta está en el gobierno nacional, lo que venimos contando. Creo que dijo alguna vez el Lustó, ¿no? Que Larreta negociaba y si no podía negociar lo compraba. Ojo con este tema del organigrama en la ciudad de Buenos Aires. Porque vos podés tener... y todo indica las encuestas de que es uno de los presidenciables con más chances en el 2023 y hoy claramente cualquiera le ganaría una elección al gobierno nacional, al Frente de Todos y demás, con lo cual tiene grandes
posibilidades. Hemos elogiado la idea que tiene Larreta de saltar la grieta y no solamente pensar en llegar a la presidencia en el 2023, sino de estar pensando cómo se gobierna después, es decir, que tiene que hacer un armado político transversal que supere las grietas y demás. Pero todo eso que está muy bien no lo podés hacer creando cargo para pagarle políticamente a todos los que vas armando, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en todas las provincias del país, y los terminás remunerando con cargos políticos en el organigrama de la ciudad de Buenos Aires. Porque si no, los porteños, con todo derecho, lo que van a decir, estamos pagándole la campaña. Nosotros la campaña política a Larreta con mira al 2023. Y ahí me parece, ustedes saben que yo suelo expresar diferencias respecto al estilo, al modo y demás de Milei en particular y de Esper, pero ahí me parece que Milei tiene un punto. Cada vez que habla de la casta política, y no solamente la circunscribe al kirchnerismo o a Alberto Fernández al frente de todos, sino que también lo involucra a Larreta en la forma de construir políticamente pagando con el erario de la ciudad de Buenos Aires la construcción política. Así que ojo con ese tema, porque si siguen haciendo eso, bueno, entonces seguirá creciendo la alternativa política de los que cuestionan de fondo la política. Yo soy el primero que defiende la política. Yo creo que los problemas económicos, en cierto sentido, tienen que resolverse también desde la construcción política y los consensos políticos y darle un rumbo a este país. Ahora, la construcción política no se puede resolver comprando todo desde el Estado. En este caso, de la ciudad de Buenos Aires. ¿Se entendió? Me parece que no fui muy claro, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las medidas que están evaluando y por qué sale Alberto Fernández, fíjate, a decir ahora, el viernes se larga la guerra contra la inflación? Ahora va a contar Carlos González Prieto cuáles son esas medidas. Bien. Contá, Cande, lo que dijo Alberto y te cuento. Agrégame. El presidente estuvo hoy en Tortuguitas inaugurando una renovación del ferrocarril Belgrano Norte y allí aprovechó y haciendo una cita vinculada a cómo están subiendo los precios debido a la situación que atraviesa el mundo por la invasión Rusia a Ucrania, dijo: el viernes arranca otra guerra, la guerra contra la inflación en la Argentina. No fue muy feliz la cita, pero así fue como el presidente eligió decirlo. Y además dijo que el viernes, porque lo que quiere es esperar que en esta semana se resuelvan todo lo que tiene que ver en torno al acuerdo con el fondo, porque el Senado lo trata en comisiones y se espera que en esta semana lo vote y salga ya aprobado el acuerdo. Entonces, como que el viernes, cuando lo del acuerdo con el fondo ya esté cerrado y se pueda mandar al board del fondo, nos vamos a empezar a ocupar de la inflación. Recuerdo por qué está diciendo esto Alberto Fernández, la desesperación que tienen ahora. Recordemos la placa, a ver si la pueden poner con tiempo, la placa de la inflación que va a dar a conocer hoy el INDEC y por qué está tan preocupado el gobierno. Y eso le erosiona no solamente el acuerdo con el fondo, sino de su relación con Cristina y las medidas que puede tomar. Ojo que si el INDEC ratifica que la inflación en febrero estuvo alrededor del 4%, y todo indica que con el aumento de combustibles muy fuerte que hubo esta semana y el aumento de precios que ya están registrando las consultoras privadas muy fuerte, pan, harinas y demás, en marzo por el shock de la guerra en Ucrania, la inflación en marzo podría estar alrededor del 5%. Ojo que el primer trimestre, arriba del 13%, la inflación acumulada te deja nuevamente el aumento de jubilados, AUH y todos los planes sociales atrás de la inflación en el arranque del año. Y eso te genera todo tipo de ruido porque estás maniatado con las metas de emisión monetaria para poder dar compensaciones por fuera de lo que es el acuerdo del FMI. Y eso genera obviamente un sismo desde el punto de vista político en el inicio del año. Ahora les voy a mostrar cómo las metas de emisión monetaria son muy, pero muy duras en la segunda parte del año. Es decir, la segunda parte del año, fíjense lo que le ocurre acá al gobierno. El gobierno se comprometió con el FMI que este año va a emitir solo un punto del PBI del Banco Central para financiar al Tesoro. El año pasado fueron 3,7% del PBI. Este año va a ser solo 1% del PBI. Pero esas metas son trimestrales. Todos los meses sabemos cuál es el monto que está en el acuerdo, está ahí escrito, comprometido. Por ejemplo, el primer trimestre, el FMI le permite al gobierno emitir 236.000 millones de pesos del Banco Central para financiar al Tesoro. Ya lleva emitido 125.000, viene bajo,
después vamos a contar, es una de las razones de caída del dólar libre. 122.000 lleva emitidos, más o menos como emitió el año pasado. En el segundo trimestre puede emitir 200.000 millones de pesos más o menos como emitió el año pasado. El problema en la segunda parte del año. En el tercer trimestre el año pasado emitió 600.000 millones de pesos y este año va a poder emitir solo 174.000. Y en el último trimestre del año, que es el trimestre donde tenés que terminar de pagar todas las jubilaciones, todos los planes sociales, tener que pagar toda la obra pública, tener que cerrar las cuentas del Estado, el año pasado emitieron más de 1 billón de pesos y este año van a poder emitir, habiendo en el medio más de 50% de inflación, solo 91.000 millones de pesos. O sea, repito, el año pasado, para que Alberto Fernández pudiera irse a festejar el brindis de fin de año y no tuviera la Casa Rosada incendiada, es decir, que el Estado Nacional pudiera pagar las jubilaciones, pudiera pagar los planes sociales, pudiera pagar los empleados públicos, pudiera pagar algo de la obra pública, pudiera pagar los gastos corrientes, el Banco Central emitió y le transfirió al Tesoro, al gobierno de Alberto Fernández, para que pague todo eso y pudiéramos tener un fin de año tranquilo, 1.100.000 millones de pesos. El último trimestre de este año, en el compromiso con el FMI, solo va a poder emitir 91.000 millones de pesos. ¿Se entiende? En el medio hubo, no sé, lo estamos discutiendo ahora, más de 50% de inflación. ¿Cuánto va a ser la inflación de este año? Entonces, ojo, que en esta segunda parte del año se viene un apretón monetario muy grande que le va a impedir al gobierno, no solamente pagar las cuentas corrientes, es decir, va a tener que garantizar el pago de jubilaciones y aguache. Y todo lo demás veremos a dónde hace el ajuste. Pero ojo también que esto significa que si se te acelera la inflación, te juega a favor desde el punto de vista de las cuentas fiscales, porque vas a llegar más fácil a la reducción del déficit fiscal, pero desde el punto de vista monetario, ojo que no podés dar bonos por acá, por allá para compensar a aquellos que quedaron atrás de la inflación. ¿Por qué habla Alberto Fernández de que el viernes se larga la batalla contra la inflación? Mira, todo parece indicar, te lo vamos a adelantar como que lo van a anunciar, van a subirle 2 puntitos a las retenciones de subproductos de las sojas, que es realmente lo que mueve la aguja. Hoy tenemos en el esquema de retenciones, Maxi, la soja, el poroto con 33%. Que contalo no es lo que muy importante, Carlos, sí, esto, porque lo que estás contando está bueno verlo. Estás hablando de cuáles son las alícuotas, si tenés un cuadro, una placa sobre eso, de cuáles son las alícuotas para las retenciones, y es lo que está generando mucha tensión respecto a qué se hace los próximos días desde el gobierno. De hecho, te lo mezclo un poquito con la política, porque ahora en un rato, a las 3 de la tarde, va a haber una reunión de Juntos por el Cambio. Algunos más duros dentro de Juntos por el Cambio creen que si el gobierno avanza con el tema de retenciones, no deberían darle el quórum para el tratamiento del jueves del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Otros dicen, no, eso está garantizado, pero se metió también el tema retenciones en la negociación política más sensible de la Argentina, que es el acuerdo con el Fondo. Hoy el esquema de retenciones está con estos puntos. El poroto de soja, 33%. El aceite y la harina de soja, que es lo que más se exporta, porque hay una industria del crushing muy fuerte en Argentina, que de hecho está con capacidad ociosa, tiene el 31%. ¿Por qué esta diferencia, que en algún momento tributaron lo mismo y después volvieron a tener esta diferencia? Porque consideran que era una forma de alentar el procesamiento del el agregado de valor y le dieron este diferencial de 2 puntitos. Después el trigo está tributando un 12%, el maíz un 12%, atención, la carne un 9%, porque había rumores que podían subir las retenciones a la carne, y la leche en polvo un 9%. ¿Qué es lo que... a ver, ordenemos un poquito. Bueno, dale, contá ¿qué es lo que le comentó el gobierno a la Cámara que nuclea a todos los exportadores de cereales y oleaginosas? Que la idea es, esto es información, se lo adelantaron, que la idea es subir 2 puntos las retenciones a los derivados de la soja, que en términos monetarios implicaría una recaudación de 425 millones de dólares, subir estos 2 puntos, y con esa plata, déjame terminar el concepto, fondear un fideicomiso que están haciendo, que están armando, que están pergeneando, para subsidiar
el precio de la harina en el consumo interno de los molinos. Ahí vos tenés dentro del gobierno dos líneas. La línea de Julián Domínguez, más afín al sector agropecuario, que trata por todos los medios que no suban las retenciones porque cree que bajando retenciones o manteniendo retenciones en estos valores se aumenta más la productividad y la forma de salir es con más productividad. Y tenés la escuela de Feletti, que está con el fideicomiso, que está con la intervención, ni mejor ni peor, pero una visión distinta. La medida que se vendría es estos dos puntos para, insisto, harina y aceite de soja, que son unos 425 millones de dólares. Bueno, esto se conoció esta semana porque como el gobierno va a subir, muy probablemente a partir del viernes, la retención a la harina y el aceite de soja del 31 al 33%, para que no le adelanten las cerealeras registros antes de la suba de retenciones, desde el domingo a la noche cerró el registro de exportaciones. Entonces, es una medida que el gobierno quería mantenerla en secreto hasta que se negociara el acuerdo con el fondo esta semana en el Senado, pero inevitablemente, para que después no lo acusen, por ejemplo, al ministro de Agricultura de que dejó abierto el registro y anunció el viernes o el lunes de la semana que viene el aumento de retenciones y todas las cerealeras se las registraron antes, claro. Bueno, se cerró el registro de exportaciones el domingo a la noche. Ahora, esta es una medida que en principio no genera un campo levantado contra el gobierno, Carlos. A ver, siempre chillan y van a salir a cuestionarlo y hubo comunicados de las 4 entidades del campo en contra de esta medida, pero convengamos, y aquí tenemos que ponernos objetivos, ¿no? No es lo mismo subir 2 puntos, que es una suba de retenciones, pongámoslo con todas las letras, no es lo mismo subir 2 puntos a los subproductos de la soja, que de hecho hasta hace un año y pico estaban con la misma alícuota. Es algo que logró el lobby de la industria aceitera reducir esta alícuota cuando se cambió retenciones, que tocar retenciones a la carne, bueno, al trigo, al poroto. Por eso. No es lo mismo. Vos que conocés, sí. No es lo mismo subirle 2 puntos a las 7 empresas cerealeras que operan en la Argentina que subirle, y ahora vuelvo al tema de retenciones que ha generado un ruido enorme, porque hay sectores del gobierno que querían efectivamente que se subiera también al trigo y al maíz, que tenés detrás cientos o miles de productores agropecuarios. Sí, aunque el plato roto lo termina pagando el productor, porque estos 2 puntos lo que hacen es a la industria sacarle capacidad de pago y termina pagando menos. ¿Qué dice la industria? Para fondear este fideicomiso, aprovechen que recaudaron 1.200 millones de dólares más por la suba de precios, por la guerra, por la sequía, por lo que fuese que se disparó la soja, y no es necesario tocar esta alícuota. Un datito último, Maxi. ¿Sabes cuánto se recaudó de retenciones desde el conflicto del 2008 hasta el 2022? Si hoy hubiesen agarrado toda esa plata que recaudaron, pero no es ingreso por exportaciones. Lo que entró solo de retenciones, lo hubiesen puesto en una cajita, hoy habría más de 120.000 millones de dólares. Podríamos pagar toda la deuda con el fondo y tener 70.000 millones en el Banco Central. Mirá toda la plata que aportó el campo. Sí, en realidad esa recaudación es en pesos, digamos. El Estado recauda en pesos, digamos. Está bien, las retenciones. En términos... Pero sí, los dólares ingresaron, bueno, la crisis cambiaria que ha habido durante todos los últimos años evitó la acumulación de reservas en el Banco Central. Lo que quiero decir es lo siguiente, al margen de cualquier ideología y demás, porque acá se mete la ideología. Acá el que está manejando la política económica es el FMI. Es decir, detrás del gobierno, ya desde las últimas medidas que se tomaron, la suba de la tasa de interés, la eliminación de restricciones que había para el contado con liquidación, lo dice en el acuerdo, que el gobierno ya cumplió antes de firmar con 2 requisitos que le habían exigido los técnicos de Washington, está escrito. Entonces, ¿qué le sucede al gobierno? Se le dispara el precio de la harina, porque hay una disparada total, 100% en las últimas semanas, con lo que está pasando con las commodities, el precio del trigo y el maíz a nivel internacional, lo que saben que Ucrania, uno de los grandes productores del mundo. Bueno. Entonces no sabe qué hacer, porque hay un desbande de precio de los alimentos. El alimento está corriendo al 6% la inflación. Estamos diciendo que 4% es la mensual, o 4,5%, o 5% puede ser en marzo, pero la de alimento está arriba del 6% la inflación de alimentos. Entonces, tienen esta idea de crear un fideicomiso que es darle un subsidio directamente a los molinos que le venden la harina directo a los supermercados o a los mayoristas, para que el molino venda la bolsa de harina más barata para que llegue al consumidor final. Obviamente, el problema que tiene eso es que no va a llegar a todos los precios
de la Argentina y va a ser algo muy acotado. El problema que tiene el gobierno es que cuando ocurren esas ideas, que llámenla como quieran, se llama en economía subsidio cruzado, digamos, hay un sector que tiene un excedente acá y se lo trato de frenar la estampida de precios que tengo puntualmente, además del índice general de inflación que está arriba del 50%, tengo un aumento de precio del 50-100% de estos productos en 3 semanas, en un mes. El problema es que como tiene el joystick compartido con el FMI le dice, no, ¿cómo vas a dar un subsidio? Decime de dónde salen los ingresos. Y ahí el FMI te autoriza cualquier suba de retenciones. El FMI, porque obviamente no hay una sola medida que pueda tomar este gobierno, lo dice el acuerdo, por fuera del aval del fondo. Entonces el fondo avala que suban 2 puntos las retenciones a las cerealeras. ¿Cuál es el problema que tiene el gobierno? Que no tiene ningún margen, volvamos a la placa del resto de las alícuotas, para subir otras retenciones que involucren al sector agropecuario. No tiene margen político. No solamente porque tiene Juntos por el Cambio enfrente, sino porque tiene al gobernador de Santa Fe, que ya con este aumento de retenciones a la cerealera salió a cruzar a Alberto Fernández. Sí. Lo mismo es Schiaretti en Córdoba. Correcto. Es decir, entonces hay un problema político de debilidad absoluta del gobierno, en la cual no tiene ningún margen, y este era el tema que todos veían. Desde el Instituto Patri de Cristina le están diciendo tenés que subir ya al 24% las retenciones de trigo. Más allá de la cuestión legal, si lo puede hacer o no. Igual están todos exportados ya. Bueno, entonces un quilombo al cuello. ¿Qué dicen en el Ministerio de Economía? No lo vamos a subir porque ya se liquidó toda la cosecha fina de trigo. Si subimos la retención ahora, desalentamos la siembra, la próxima siembra. No vamos a recaudar nada. Pero hay una pulseada política muy fuerte. Ahora, aún si pudiera hacerlo, que es un poco el planteo que le hace Cristina a Alberto Fernández, y sería, digamos, la pieza que de alguna manera pudiera suavizar la interna, se le levanta el campo. Digamos, ¿cómo puede subir las retenciones, más allá de los precios que están extraordinariamente altos, de trigo, maíz? Y la discusión es por la carne y por la leche en polvo. Atención que esto sí están discutiéndolo. Y ojo que eso sí puede generar también mucho ruido político, Carlos. Sí, vos sabés que la carne se está exportando tanto que, voy a ser absolutamente franco, si vos le preguntás a un industrial de la carne, a un frigorífico, ¿qué preferís? ¿Que te pongan cupos para exportar o que te suban un poquito las retenciones? Y me parece que van por la segunda opción, ¿no? Porque hoy por hoy hay mucha demanda y bueno, le tienen más miedo al cupo para poder exportar que a una suba de retenciones. Pero con la historia del 2008, con toda la historia del kirchnerismo, con el campo, es un concepto que siempre hay que tomarlo con muchas pinzas, el de retenciones, porque es algo que exaspera el ánimo del productor agropecuario. Pero por eso, Carlos, te digo, en este panorama, no hay margen. Y fíjate, perdóname, pero te pregunto el tema de la carne y la leche del polvo, porque está claro que trigo y maíz no lo van a hacer. No. Por esto que contabas, porque ya se liquidó, pero además no hay margen político para el gobierno. Sí. Se le prende fuego el frente de, no solamente Juntos por el Cambio, la oposición y demás, pero lo que te pregunto es la carne y la leche en polvo. ¿Sí puede haber algún retoque ahí de retenciones? Mirá, yo te digo, viendo lo que pasó hace poquito, cuando tocaron retenciones a la carne, cuando se metieron con la exportación de carne, salieron desde La Pampa, desde Córdoba, desde Santa Fe los gobernadores a decir que les había ido mal en la elección por culpa de la medida que había tomado el gobierno con la carne. O sea, que resquebraja el propio frente interno del Frente de Todos. Claro, no hay margen político porque muchos gobernadores que no están alineados directamente con el kirchnerismo, pero son parte del Frente de Todos, y sienten que realmente tienen un problema político los gobernadores grave. Son el apoyo de Alberto Fernández. Bueno, tienen un problema político grave cuando toman estas medidas. Y un dato no menor es que Julián Domínguez, hoy al frente del Ministerio de Agricultura, está convencido que para aumentar la productividad no hay que pisar y asfixiar el campo. Y no es un dato menor ese. Si vos me decís, en el Ministerio de Agricultura y en el Ministerio de Economía tenés perfiles un poco más aguerridos, si estuviese Feletti en Paseo Colón y te digo, qué sé yo, por ahí tocan todo, porque tiene otra visión. Bueno, a ver, esperamos un segundito, porque están 2 senadores en comunicación por Zoom. Está Ignacio Torres, que es senador de Juntos por el Cambio. Y el senador Edgardo Cuader, de Entre Ríos, del Frente de Todos, Maxi, que es uno de los voceros de Alberto en el Senado, uno de los tipos que está tratando de hacerle fuerza a un bloque del Senado del Frente de Todos, que en general venía hegemonizado por el kirchnerismo y por Cristina. Bien. Fue el primero que levantó la voz en contra de cómo se estaba manejando el bloque del Frente de Todos,
y Ignacio Torres, que fue el que se cruzó con Facundo Manes en aquel momento donde los diputados del PRO se habían levantado y algunos sectores del radicalismo se quedaron en la apertura de las asambleas. Bueno, de sesiones ordinarias. simplemente para ver qué va a pasar en el Senado con el tema del acuerdo con el FMI. Gracias por atendernos. Le pregunto al senador de Juntos por el Cambio. ¿Ustedes van a acompañar, como acompañaron sus colegas diputados, el acuerdo con el fondo? Subí ahí, no se escucha. No, tengo un problema con el audio. Tengo un problema con el audio. Empiezo con el senador del Frente de Todos. Sí, Edgardo Cuíder. Senador. ¿Se escucha? Sí, lo escucho. Bueno. ¿Me preguntó algo porque yo no escuché la pregunta? Sí, ¿van a aprobar el acuerdo? ¿Cuándo piensan tratarlo? Bueno, en este momento, de hecho, ya estamos en horario. Está dando comienzo la Comisión de Presupuestos del Senado para discutir este tema con los bloques de la oposición y el bloque oficialista para ponernos de acuerdo, encontrar puntos en común. En realidad, esto viene ya de diputados con un amplio consenso, donde se discutió, se trabajó en un artículo unificado, se eliminó el artículo 2, esto lo trabajó el presidente de la Cámara de Diputados junto con los bloques del oficialismo y de la oposición y el presidente de la Nación, y salió con una abrumadora mayoría de 202 votos que expresó ese consenso. Luego viene acá al Senado y ese es el texto que estamos tratando, ¿no? Yo estimo que hay consenso para tratar esto, fundado básicamente en la necesidad que tenemos de no entrar en un default, no entrar en cesación de pago con el Fondo Monetario Internacional, y creo que eso es lo primero que mueve a todos los senadores y a todo el mundo. A mí en la provincia me han pedido esto, tanto el gobernador como los intendentes, las organizaciones de la industria, comerciantes, bueno, todo el mundo me ha pedido que acompañe este acuerdo porque nadie quiere un escenario de cesación de pago, que es reiterar y volver a las experiencias que hemos vivido en el pasado en la República Argentina, ¿no? Sí. Senador, le agradezco. A ver, una pregunta para el senador Torres. Sí, consulta breve. El oficialismo quiere que el jueves den los 2/3 en el Senado para que se habilite la votación antes de entrada y no haya que esperar hasta la semana que viene cuando se cumplen los 7 días del dictamen. ¿Ustedes van a acompañar o no van a acompañar esto de acelerar los tiempos y que se debata el jueves? No, independientemente de los tiempos, nosotros vamos a mantener la coherencia que mantuvimos en diputados. La realidad es que no va a haber condicionamientos más allá de lo que se vota concretamente, que es autorizar el empréstito. Sí pedimos la misma coherencia, razonabilidad y responsabilidad que plantea el ministro también dentro del propio Frente de Todos. Cuando el ministro habla del potencial desestabilizante de una Argentina que defoltea, también hay un potencial desestabilizante en un bloque de diputados oficialistas que boicotea sistemáticamente decisiones del Ejecutivo, ¿no? Sí, pero a ver, pero en concreto, ¿no cambia demasiado? O sea, si llegan a poner las retenciones, ¿no cambia demasiado si es el jueves la sesión o el martes que viene? ¿Cuál sería el argumento para decir, no, este jueves no? No, pero la semana que viene, el 22 tenemos el vencimiento con el fondo. Bueno, por eso el Ejecutivo quiere y el oficialismo quiere sancionarlo este jueves y no tener que esperar hasta el martes para estar con la soga al cuello de si se llega o no se llega a votar. Pero hay un sector de la oposición, básicamente el PRO, que está pidiendo, diciendo que no van a dar los 2/3. Por eso quería saber la postura del senador. No, seguramente hoy se va a dictaminar y, insisto, el debate no pasa tanto por los tiempos. Seguramente va a haber sesión el jueves o el viernes. El debate pasa más por la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, que justamente hasta el momento es muy difícil descifrar ese plan económico con tantas contradicciones y posiciones antagónicas entre el propio Ejecutivo y ni hablar de un legislativo oficialista que demoniza ese acuerdo, ¿no?
Bien, senadores, gracias. Muy amable a los dos. Queda más o menos claro, van a acompañar entonces y se va a tratar esta semana. Sí, a ver, va a haber una reunión más allá de las chicanas. Va a haber una reunión de Juntos por el Cambio donde se va a terminar de definir. La información a esta hora es, el PRO quiere apurar que si se ponen las retenciones, ellos no van a dar los 2 tercios y hay que esperar al martes, se tienen que cumplir 7 días desde el dictamen que se firma hoy, al martes para aprobar. El radicalismo, en voz baja, dicen, es una locura, no tiene ningún sentido, es poner al país en un estrés innecesario. En principio, el radicalismo en cabeza de Luis Nayenov y de Cornejo, Alfredo Cornejo, que es el presidente del Interbloque de Juntos por el Cambio, no están muy convencidos de hacer eso y la sesión a esta hora sería el jueves que viene, este jueves, y se aprobaría el acuerdo con casi 60 senadores apoyándolo. 3 de la tarde una reunión por este tema, perfecto lo que dice Pablo, de Juntos por el Cambio, donde los radicales dicen vamos para que se vote el jueves. Ahora, en un Zoom... engancho el tema, brevemente el tema, había un senador ahí de Chubut con lo que manifestaron los obispos de Chubut, ¿no? Que ya es la segunda provincia detrás de lo que sucedió con Santa Cruz de tantos años, con tan pocas clases, ¿no? Con tan poco dictado de clases, más allá de lo que sucedió en la pandemia, una cosa estructural, donde los chicos tienen muy pocos días de clases y después se escogen fórmulas para que formalmente puedan aprobar la escuela primaria y el secundario, pero sin ningún contenido aprendido, ¿no? Un drama educativo grande que hay y me parece que no se circunscribe solo a Chubut y Santa Cruz. Florencia. En el caso de Chubut, hace más de 4 años que los chicos no terminan el ciclo lectivo, que ninguna escuela en realidad termina o desarrolla el ciclo lectivo entero. Tiene que ver con deudas que tiene el gobierno provincial con los estatales, anteriores a este gobierno, pero agudizadas en este gobierno de Mariano Arcioni, que lo que hacen es obviamente también afectar a los docentes que hacen paro. Este comunicado al que vos te referís tiene que ver con la prelatura de Esquel y la diócesis de Comodoro Rivadavia, pero es un reclamo que se viene haciendo de distintos sectores desde hace tiempo. Ojo que también le hacen una mención sobre los docentes, dicen que los docentes deberían encontrar la forma de reclamar menos, pero lo que dicen los docentes, que están bastante de acuerdo con este comunicado, es el recurso del paro es el único recurso que encontramos hasta el momento para ser escuchados. Bueno, es todo un tema, este. Vamos a seguirlo, porque yo creo que la Iglesia, porque levanta el alarma, ¿no? En este caso, y lo ha hecho en muchos casos, porque está muy cercano a sectores más carenciados y ve que hay una situación terrible. Y además porque muchas escuelas parroquiales están teniendo mucha demanda, acá en la provincia de Buenos Aires, sin ir más lejos, de sectores humildes que se van de la escuela pública y no se van a los colegios privados bilingües, sino a escuelas parroquiales pagando un poco. ¿Para qué? Básicamente para que le garanticen los días de escuela, para tener clases. Se tienen que bancar porque muchos no son creyentes o tienen algún tipo de... o son evangelistas o tienen otro tipo de profesan otro tipo de religión, se tienen que bancar el catecismo, digamos... y demás, o materias con las cuales no están de acuerdo, pero por lo menos tienen clase todos los días. Para no dejar a los pibes solos en las casas cuando tienen que salir a trabajar. Y para que los chicos aprendan, digamos, tengan contenidos. Generación de analfabetos, dice el comunicado de lo que se está generando en Chubut a partir de esta situación. Hablan directamente de una tragedia educativa. Me voy a la tanda. No me confirmaron nada por acá, pero creo que después de la tanda vamos a hablar con un funcionario que el domingo Alberto Fernández dijo lo hecho. Dijo lo hecho, lo hecho. Y me parece que, como tantas otras cosas, en estos días empezó a revisar su decisión el presidente, teniendo en cuenta, bueno, los equilibrios de poder dentro de la coalición. Pero el domingo, alguien que estuvo varias horas con él dijo lo hecho. No puede ser que salga a cruzar lo que decimos nosotros con el Fondo Monetario y el acuerdo, y es funcionario del Poder Ejecutivo. Lo designé yo. Me está desautorizando. Lo he hecho. A ver si podemos, después de la tanda, hablar con él. Ya volvemos. Bueno, ya está en comunicación Claudio Lozano, que es economista y director del Banco Nación. Claudio, gracias por atendernos, muy amable. Increíble. Ojalá que puedan resistir. A ver. Claudio, ¿me estás escuchando?
recapacite de alguna manera, que lo convenzan. Bueno, cerremos ahí el audio porque evidentemente hay una ¿A quién hay que convencer? conversación privada, no vaya a ser, viste, que le estén diciendo que recapacite quién, viste, ahí dentro del gobierno. Viene difícil la interna. Hay algo en el medio, no sé qué es. No, está bien, está bien. Bueno, Claudio Lozano, gracias por atendernos, muy amable. Yo te presenté antes de la tanda, sí, el domingo el presidente dijo, lo hecho. No puede ser que alguien dentro del Poder Ejecutivo, siendo director de Banco Nación, exprese sus críticas a lo que hemos firmado con el FMI y que necesitamos ahora aprobar porque va a ser nuestra política económica hasta el 10 de diciembre de 2023. ¿Cuáles son tus críticas y cómo está la situación interna? ¿Seguís siendo director del Banco Nación? Sí, la verdad que yo no estoy al tanto de que esto sea lo que haya dicho el presidente. Nadie me lo transmitió. Sí, eso dijo el domingo el presidente. Después se nota que el presidente empezó a revisar un poquito porque, bueno, necesita mantener un equilibrio dentro de la coalición de gobierno. En realidad yo no me cuido bastante en todas mis intervenciones de explicar que mis apreciaciones no representan la posición del banco, en el cual yo desarrollo la tarea en el marco que tiene la institución y teniendo grandes acuerdos con la tarea que hasta el momento venimos desarrollando desde el Banco Nación. Cuando hablo en nombre de otro rol que tengo, soy presidente de una de las fuerzas políticas que integran el Frente, que es Unidad Popular, es una de las fuerzas fundantes del Frente de Todos, y en ese marco obviamente tenemos posición sobre los diferentes temas, y en tanto no ha habido ámbitos institucionales en el Frente como para poder sintetizar las posiciones, terminan dándose situaciones en donde uno termina hablando públicamente en lugar de poder debatir internamente como sería necesario. Y en este sentido he sido parte de un abanico muy importante de organizaciones sociales y políticas que integran el Frente, que entendemos que la negociación que se ha llevado adelante con el Fondo Monetario Internacional ha sido una negociación mala, que en realidad no ha logrado ni reducir el capital adeudado, no ha logrado bajar las tasas de interés, no ha logrado alargar los plazos, en el marco de una deuda que es absolutamente cuestionable desde el punto de vista legal, tanto ante lo que es la justicia argentina como en el marco del derecho internacional. Creemos que claramente hay todavía alternativas de negociación que no se han explorado y que le mejorarían sustancialmente la situación a nuestro país. Ni que hablar de lo que termina siendo votado en el Congreso, en donde en realidad lo que termina pasando es que se está votando la desaparición de las huellas del delito. Las huellas del delito es la deuda que tomó Macri con el fondo y que en este caso termina siendo aprobada con los votos de Juntos para el Cambio, lo cual no nos parece para nada casual, porque ciertamente, digamos, el delito era la deuda, y en la deuda que está siendo reemplazada por otra deuda que va a estar validada por el Parlamento, Argentina pasa de tener una deuda que puede impugnar a tener una deuda que va a estar totalmente legitimada, sin utilizar las herramientas legales que el derecho internacional le da. Y en este sentido, sinceramente, Argentina tenía elementos suficientes como para haberse plantado y haber discutido que no tendría por qué pagar un solo dólar más que 23.000 millones de dólares. Y reclamar una quita de capital como hubiese correspondido, porque cuando el fondo le prestó, cometió 3 ilícitos en simultáneo. En primer lugar, prestarle a un país en situación de fuga de capitales. En segundo lugar, prestarle por encima del tope que establece la cuota que el país paga, que es de 23.000 millones de dólares como máximo. Y tercero, mantener la asistencia financiera a la Argentina constatando que los dólares entraban por una ventanilla y salían por la otra, con lo cual estaba obligado a interrumpir la asistencia financiera. El derecho internacional es muy claro. Cuando se dan estas situaciones entre un organismo multilateral y un país soberano, como es el caso nuestro,
Lo lógico es llevar esto a la Asamblea General de la ONU y a la Corte Internacional Ahora, de Justicia. Claudio, te hago una pregunta. Lo que la Argentina debió hacer. Te hago una pregunta, porque uno puede discutir, vos sos economista, también podemos discutir muchas cosas, términos legales, también qué puede pasar hacia adelante con el acuerdo con el fondo o no, si era necesario en este momento para no caer en default o no, para que no se dispare el dólar, no se espiralice la inflación, se fuera una crisis económica e institucional mayor. Pero a mí un poco lo que me hace ruido es que vos estás expresando críticas en las cuales estás diciendo entonces que el ministro de Economía y el presidente que avaló toda esa negociación negociaron mal con el FMI. Y vos no sos solo un economista. Estoy diciendo exactamente eso. Pero el otro día acá dijo Leandro Santoro, el lunes, dijo acá que una cosa son las críticas que se expresan desde el legislativo en el Congreso, pero decía Santoro, dentro del Poder Ejecutivo, dentro del gobierno, cuando un funcionario, vos sos director del Banco Nación, está diciendo negoció mal con el FMI, el ministro de Economía y el presidente, están desautorizando la autoridad presidencial. Mirá, yo creo que me parece que hay un debate. Claramente el hecho de que esto haya tenido que ser votado o acompañado por los votos de la coalición opositora que es responsable de lo que ocurrió en materia de endeudamiento, es una evidencia de que en realidad los pasos dados en esta materia fueron equivocados. La verdad es que nosotros no estamos con esto diciendo que acá haya mala intención, estamos diciendo que acá hubo un enfoque, que creo que además un enfoque fuertemente dirigido por el ministro Guzmán, que en realidad pensó que el Fondo Monetario Internacional iba a ser nuestro amigo y cómplice en la negociación y que nos iba a dar un tratamiento preferencial. Esto no ocurrió. No solo no ocurrió, sino que no nos dieron absolutamente nada. Y una deuda viciada de legalidad no nos permitió discutir ni siquiera la reducción de un solo dólar. Ahora, Claudio, sí, discúlpame. Practicamos un ajuste durante el 2021 en el marco de la conversación con el fondo y sin que existiera acuerdo, cuyo resultado fue la derrota electoral de medio término del gobierno. O sea que la verdad es que llegar a la negociación derrotados electoralmente y sin un dólar de reserva para sostener una negociación en condiciones de mayor solidez es la responsabilidad de la política que se ha aplicado hasta acá. ¿Y vos crees como dice el documento de la Cámpora, que hacia adelante, no solamente no estás de acuerdo en cómo se negoció, sino que pensás que hacia adelante lo que se acordó con el FMI puede significar una situación de agravamiento del cuadro económico y social? Sí, por supuesto. Eso además. O sea, habría que haber conseguido otro tipo de negociación para poder tener más autonomía a la hora de la decisión de la política económica de la Argentina hacia adelante. Lo que se ha acordado es una condicionalidad, un cercenamiento de la soberanía y un cogobierno del 2022 al 2034. La verdad que, igualmente te diría que realmente ahora ya no se sabe muy bien qué se acordó, porque el programa no se votó. Lo único que terminó votándose en el Parlamento, por lo menos en diputados, es el canje de una deuda por otra. Te hago una deuda de 4.000 por otra de 57.000. Te hago una última pregunta. Sí, en realidad es el canje de la deuda de 45.000 por otra de 45.000, digamos, ¿no? Sumándole los intereses que son como 13.000 millones de dólares. Exactamente, sumándole una... Dada las sobretasas, te vas a 57. Que Guzmán no pudo recortar pese a las promesas que había hecho internamente. Pero bueno, lo que te pregunto es, uno puede discutir mucho de estas cosas, pero vos dependés del ministro de Economía, sos funcionario del ministro de Economía y en última instancia el que firma el decreto es el presidente de la Nación. Cuando vos haces estas críticas y decís no solamente negociaron mal, sino hacia adelante esto va para peor, bueno, de alguna manera estás desautorizando al ministro de Economía, que es tu jefe, y al presidente. Estamos dando una discusión adentro del frente del cual formamos parte. Bueno. Y donde vuelvo a insistir, el frente necesita una institucionalización para que los debates se den al interior. Creo que no le ha sido de utilidad al frente llegar con la coalición fracturada al debate de esto. Creo que no ha sido útil. Muy breve, Carlos, muy breve.
No, si le parecería lógico, Lozano, que el presidente elija en su cargo a un funcionario que esté de acuerdo con la política que lleva a cabo, porque primero... No sabes que te escucho muy bajo. Que se le pare de manos un director del Banco Nación, con todo el respeto que merece la investidura, al presidente... No agreguemos adjetivos innecesarios. Sí. Primero. La pregunta inicial que habías hecho, Carlos. La pregunta estaba muy buena, la pregunta que habías hecho. No, si le parecería lógico que el presidente, en las facultades de presidente, elija para que acompañe en su gestión a un director que esté de acuerdo con las políticas que lleva a cabo el presidente. No te entiendo. No entiendo qué me estás preguntando. No, pero es una pregunta muy simple, muy claro. Interesante. Si no, sería lógico que el presidente nombrara como director del Banco Nación no a alguien que dice que hizo todo mal y que para adelante las cosas van a ser peor, sino que alguien que esté de acuerdo con la política económica que lleva adelante el presidente, que yo puedo estar de acuerdo o no. En primer lugar, pero yo o cualquier otro está fuera del gobierno, digamos. Mi posición sobre el problema del endeudamiento es bastante vieja y es anterior incluso a la existencia del Frente de Todos. En realidad, el presidente me eligió como representante de una de las fuerzas que integra el Frente y tiene todo el derecho de hacerlo. Y en el marco de una discusión de una coalición frentista, las distintas fuerzas expresan sus opiniones. Vuelvo a insistir, si estas opiniones a veces son públicas y no tienen el proceso interno que deberían, es porque no hemos logrado institucionalizar al Frente de Todos para conformar una coalición política como corresponde. Claudio, te agradezco. Claudio Lozano, director del Banco Nación, me parece que quedó clara la posición. Lo que no está claro es cuál es la posición del presidente, porque insisto, alguien que estuvo acá el otro día dijo funcionario del Poder Ejecutivo que critica al presidente no puede seguir en el lugar. Evidentemente el presidente está evaluando cuál es su equilibrio interno con el espacio de Cristina y con terceras fuerzas. Imagínense si empieza la titular del ANSES o la titular del PAMI, o hay otras áreas del gobierno donde hay funcionarios que claramente se alinean con Cristina y están muy críticos del acuerdo con el fondo, a decir el presidente y el ministro de Economía hicieron todo mal y la cosa va a ir para peor para adelante. Nadie está diciendo que no puede haber voces críticas dentro del gobierno, Claro. pero eso se resuelve puertas adentro de un gobierno, no en público. Sí, además estamos hablando más allá de las voces críticas. En el caso de Claudio Lozano, él presentó directamente, hizo presentaciones judiciales. Hay un grupo de gente, de dirigentes, que hicieron presentaciones judiciales en contra de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, de este o de anteriores, con lo cual adquiere un volumen mayor. No, sí, aparte porque hay un decreto del presidente firmándolo. Si alguien que vos designaste está diciendo vos negociaste mal junto con el ministro de Economía, y estás, que es lo que considera Lozano, para adelante llevando al país a una situación peor, la verdad que es fuerte. Habla un poquito también de las dificultades que tiene la autoridad presidencial, Alberto Fernández, para manejarse dentro de la coalición de gobierno. Sí, Federico. surgen diferencias dentro de los funcionarios que por supuesto que no ayudan para nada en la política de gobierno. Sin embargo, estas diferencias no van a resolver la cuestión esencial que tiene este gobierno, que es el Frente de Todos fue elegido para mejorar el poder adquisitivo de la gente, como fue elegido en el 2011, en el 2007 y los que lo votaron en el 2015. Ese es la plataforma principal del factor del voto del Frente de Todos. Eso indudablemente desde el 2019 a hoy no solamente no se ha cumplido, sino que se ha deteriorado aún más. Este 2021 se avisora muy malo, el 2022. No es muy corto el plazo del 2023 como para remontar el objetivo principal que el electorado le dio como misión a este gobierno. Y la otra pregunta había quedado picando. ¿El acuerdo con el fondo ante la sociedad tiene alguna relevancia? ¿Cómo están los que apoyan y los que están en contra según a quién voten? Mira, hay claramente mayor acuerdo que desacuerdo. Es 4-1 el acuerdo con desacuerdo, 60% de acuerdo, 15% en desacuerdo. Es decir, que apoyan el acuerdo con el FMI. Haber firmado el acuerdo con el FMI. Pero no porque, como manifestó Lozano, porque están de acuerdo o no en la letra chica, que no lo conoce la inmensa mayoría, sino que es ante la duda de que se pueda generar un default, si no se llega a un acuerdo, claramente prefieren firmar un acuerdo.
Ahora, es interesante la pregunta porque, por un lado, obviamente para llegar a esos valores trasciende la grieta, es decir, que tanto los votantes del Frente de Todos como los votantes de Cambiemos y de los otros espacios políticos tienen más nivel de acuerdo que desacuerdo. Sin embargo, como una perlita, donde hay un poquito más de desacuerdo que en el conjunto de la población es entre los votantes del Frente de Todos. Es decir, ahí está el núcleo más duro del Frente de Todos, que podría representar el pensamiento de Máximo Kirchner cuando decidió votar en contra. Bueno, ojo, igual dentro de los votantes del Frente de Todos prevalece mucho más el acuerdo que el desacuerdo. Hay una mayoría que está a favor del acuerdo con el Frente. Claramente, lo que pasa es que en relación con el conjunto de la población es un poquito mayor el desacuerdo. Federico, gracias, muy amable como siempre. Vamos volando a la tanda y cuando volvamos vamos a hablar de lo que está sucediendo en Ucrania y cómo puede impactar en la Argentina. Ya volvemos. Bueno, Pablo, último momento, hay dictamen en el Senado. Sí, dictamen en el Senado, Comisión de Presupuesto aprobó por unanimidad el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La sorpresa es que acompañaron también, aún con disidencia, la senadora Juliana Di Tulio y la senadora Yani de Santa Cruz, muy alineadas con Cristina Kirchner, acompañaron el dictamen con disidencia. Se necesitarían los 2/3 para habilitar el tratamiento este jueves. Probablemente lo consigan y el jueves se convierta en ley el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Gracias, Pablo. Flor Halfon, ¿qué está pasando en este momento? ¿Cuáles son las novedades con Ucrania? Bueno, hasta hace un ratito se desconocía el paradero de Marina Ovsianikova, una periodista rusa que había irrumpido en Canal 1, un canal muy importante y un noticiero muy importante, con un cartel donde hablaba de los rusos que están en contra de la guerra. Decía no a la guerra, detengan la guerra, no crean en la propaganda, aquí les están mintiendo, y firmaba Rusos contra la guerra, ahí lo podemos ver detrás. Y había mucha preocupación porque el abogado había tuiteado que no la encontraban desde hacía 12 horas, que suponían que estaba detenida, pero que no la podían encontrar en ningún lado. Estaba en un tribunal de Moscú, dijo ahora su abogado, tuvo que pagar o tiene que pagar una multa de 250 euros. Eso es, en principio, lo que va a suceder, aunque podría enfrentar una causa. Y por otro lado, bueno, hablamos todos los días de imágenes que se difunden y describen un poco el panorama de la guerra y de refugiados. Exacto, de civiles saliendo de Ucrania. Sí, así nos enteramos que según la ONU ya hay 1 millón de niños. Bueno, veníamos hablando de cuando empezaron las primeras cifras, medio millón, 1 millón, y ahora estamos hablando de 3 millones de refugiados en total. 1 millón aparentemente son niños que han salido de Ucrania. Que han salido de Ucrania y que están en distintos países. Y en la salida, y por eso hablaba de los videos, hay algunas fronteras en las que buscan de alguna forma entretener a esos chicos que no se angustien demasiado. Y por eso había algunas imágenes de payasos esperándolos en las fronteras tratando de hacer reír a esos nenes. Y una situación dramática, digamos, porque dentro de los fallecidos civiles hay muchos niños también. Ya está. Bueno, ahí la ONU cuenta un número, recordemos que venimos hablando de un número de la ONU de fallecidos en general, civiles, que es muy chico. Ucrania está hablando de 85 niños fallecidos. Insisto con que las cifras, las que vienen de Ucrania, las que vienen de Rusia, las que vienen de la ONU, primero que son, incluso si fueran muy específicas, como pasa con la ONU, que va y se fija lo que puede verificar, son siempre menores a lo que se calcula. Salvo que estén hablando de los soldados vecinos, y ahí Ucrania habla de más soldados muertos rusos y viceversa. Flor, gracias. Lo tengo a Adrián Saque en Estados Unidos y está Claudio Fantini. Claudio, ¿en qué momento estamos de la guerra? ¿Cómo estás viendo la evolución? Y sobre todo, esto que se ha hablado, si Putin va a tener el apoyo o no de China desde el punto de vista económico e incluso militar. Yo creo, Maxi, que salvo que Putin obtenga un decidido apoyo de China, y ahí la situación puede cambiar, lo que está viviendo el mundo es una suerte de déjà vu de una guerra que ya ocurrió. La llamada Guerra de Invierno, que empezó en noviembre de 1939 y concluyó al concluir el invierno precisamente, cuando la Unión Soviética invadió Finlandia para arrebatarle unos territorios que reclamaba
para poder reforzar la seguridad de San Petersburgo, por entonces se llamaba Leningrado. En aquella guerra, un país nuevo como era Finlandia, con un ejército flamante, había sido parte del Reino de Suecia, después había sido parte del Imperio Ruso, pero como país había nacido en 1917 prácticamente, y sin embargo le opuso una feroz resistencia al ejército soviético y demoró su caída 3 meses, y al concluir esa guerra logró obtener o salvar su soberanía. Perdió territorio, tuvo que comprometerse a la neutralidad, perdió prácticamente la totalidad de Karelia, que era el 11% o 10% de su territorio, pero salvó su soberanía. Hoy sigue siendo un país neutral desde aquella guerra, pero al haber salvado la soberanía, no haberse convertido en un satélite, fue un gran logro de Finlandia. En cambio, la Unión Soviética salió muy manchada, su imagen quedó desgarrada. En aquel entonces también las potencias de Occidente no movieron un dedo en materia militar, no enviaron soldados, no hicieron nada contra el invasor soviético. Sí sancionaron a la Unión Soviética, la expulsaron de la Sociedad de Naciones, pero nada más que eso, militarmente no hicieron nada. La historia se está repitiendo, y si sale calcada a como fue, si este es un déjà vu exacto de aquella llamada Guerra de Invierno de 1939, entonces podemos esperar que Ucrania pierda territorio. Yo creo que ya no va a poder reconquistar el Donbass, no va a poder reconquistar la península de Crimea, también va a quedar obligada a la neutralidad, va a tener que resignarse a no ingresar nunca a la OTAN, pero si salva su soberanía, si salva su democracia, si logra no convertirse en un satélite de Rusia, como pretende Vladimir Putin, me parece que ese va a ser su gran victoria, la victoria ucraniana. Ahora, si entra China a apoyar de lleno, incluso con armamentos, a Rusia, bueno, entonces ahí Rusia puede lograr mucho más que los territorios que ya tiene bajo su poder, claro, y puede seguir aspirando a someter la totalidad de Ucrania y convertirla en un satélite de Rusia. Claudio, espera un segundito porque yo tengo a Adrián Saque en Estados Unidos. Hay mucho ruido, gran repercusión respecto a las movidas entre Rusia y China. Ha hablado Biden también sobre el tema. Ojo que Naciones Unidas sigue alertando sobre el peligro de una escalada nuclear. Adrián, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo se está viviendo ahí de Estados Unidos? ¿Qué tal, Maxi? ¿Qué tal todos? Bueno, a ver, hay muchísima preocupación por la reunión, por los resultados de la reunión que se produjo ayer en Roma entre los enviados diplomáticos de los Estados Unidos, ¿no? El asesor Jake Sullivan y el canciller de China, Wang Yi, porque no lograron sacarle a China la promesa de que no le va a echar un salvavidas financiero a Rusia. Rusia, que atención, que está al borde de un default histórico como el que tuvo en el año 1917, cuando se produjo la Revolución Rusa, y que hoy la agencia Bloomberg, para dimensionarlo, dice que es todavía más grave que el que tuvo la Argentina en el año 2001. Sería 150.000 millones de dólares y se produciría tan pronto como mañana, que hay varios vencimientos con acreedores privados de Rusia. Entonces, ¿cuál es el temor? Que China haya ya empezado a ayudar a Rusia, pero además tampoco pudo arrancarle la promesa al enviado de Biden de que no lo van a ayudar desde el punto de vista militar. Ya China le habría enviado miles de viandas a los soldados rusos, que era uno de los grandes problemas que tenía, era la alimentación de estas tropas que están demorando en entrar a Kiev, ¿no? Sí. Simplemente le pregunto a Claudio, el riesgo acá es, Claudio Fantini, que esto se prolongue porque está crujiendo la economía mundial, ¿no? No solamente la Argentina por los problemas que tenemos acá, sino también la economía mundial. ¿Hay un riesgo de que esto se prolongue más allá de los próximos meses? El riesgo existe y depende de que incremente y sostenga esa ayuda a China.
Rusia, tal cual está hoy la situación, yo creo que dentro de 2 semanas, a más tardar, empieza a sentir un agotamiento fenomenal en su músculo económico para sostener una ofensiva que, si bien avanza demasiado lentamente y a un costo muy alto en pérdidas de materiales bélicos y de tropas. También, por lo tanto, el gran logro de Ucrania es que la resistencia no se desmorone estrepitosamente, que logren evitar que entren a Kiev, a Dnipro, a Odessa, a las grandes ciudades, y que las tropas rusas que puedan ingresar se encuentren en esas ciudades faluyas, ¿no? Lo que encontraron las tropas occidentales cuando ingresaron a esa ciudad iraquí de la provincia de Anbar y quedaron atrapadas en verdaderas ratoneras. Yo creo que dentro de 2 semanas, salvo que haya un salvavidas económico-militar muy grande de China, el músculo económico de Rusia va a empezar a tener dificultades para sostener esta ofensiva. Claudio Fantini, gracias. Adrián Sac de Estados Unidos, muchas gracias. Muy amables los dos. Nos estamos retirando. Ya está llegando Mariana Contartesi y Roberto Funes al aire de A24. Nos reencontramos como siempre mañana. Chao, pásenla bien.